«Saquen a esta vieja asquerosa de aquí». Esas palabras salieron de la boca de mi único hijo, Nicolás, después de darme 5 bofetadas. Mi nuera, Fabiola, aplaudió como si estuviera en el teatro. Yo temblaba en mi habitación, sin poder creer lo que acababa de vivir. 10 minutos después, sonó el timbre. Cuando Nicolás abrió la puerta y vio quién estaba afuera, cayó de rodillas llorando y rogando mi perdón. Pero ya era tarde. Me llamo Carola Posadas. Tengo 60 años, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Durante décadas, creí que ser buena madre significaba dar todo sin esperar nada. Creí que el amor incondicional era sinónimo de sacrificio absoluto. Pero esa noche, en el piso frío de mi propia casa, entendí que hay una diferencia enorme entre amar y permitir que te destruyan. Todo comenzó 3 meses antes, cuando decidí vender la hacienda que había heredado de mis padres. Era un terreno hermoso en las afueras de Guadalajara, con árboles de aguacate y un viejo pozo de agua que mi padre construyó con sus propias manos. La tierra ya no producía como antes, y yo no tenía fuerzas para mantenerla. Un desarrollador me ofreció una suma considerable. No era una fortuna, pero sí era suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. Nicolás era mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 7 años. Trabajé doble turno en una escuela primaria, lavé ropa ajena, vendí tamales los fines de semana. Todo para que él estudiara, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Y lo logró. Se graduó de ingeniero, consiguió un buen empleo, se casó con Fabiola. Yo estaba orgullosa, o al menos eso creía. Cuando les conté sobre la venta de la hacienda, Nicolás sonrió y me abrazó. «Qué bueno, mamá, te lo mereces». Fabiola también sonrió, pero había algo extraño en sus ojos. Algo que yo no supe leer en ese momento. Una semana después, Nicolás vino a visitarme. Traía una botella de tequila y 2 vasos. «Brindemos por tu nueva etapa, mamá». Bebimos juntos en la cocina, y por un instante sentí que recuperaba a mi hijo. Ese niño que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas. Ese joven que lloró en mis brazos el día que su padre se fue. Entonces, entre risas y recuerdos, Nicolás dejó caer la pregunta. «Mamá, ¿ya pensaste qué vas a hacer con el dinero de la hacienda?» «Pues, ponerlo en el banco, supongo. Vivir tranquila. Tal vez viajar un poco». Él asintió despacio. Llenó mi vaso de nuevo. «¿Y nunca pensaste en ayudarme a mí?» El aire se volvió pesado. «¿Ayudarte? Nicolás, tú tienes trabajo, tienes casa». «Sí, mamá. Pero Fabiola y yo tenemos planes. Queremos abrir un negocio, algo grande, y con tu apoyo podríamos lograrlo». Lo dijo como si fuera lo más natural del mundo, como si mi dinero fuera también suyo. Sentí un nudo en el estómago, pero no quise arruinar el momento. «Ya veremos, hijo. Déjame pensarlo». Nicolás se levantó. Ya no sonreía. «Está bien, mamá. Piénsalo». Y se fue. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando una fotografía antigua que guardaba en mi buró. Era una imagen de Nicolás con 5 años, sentado en mis piernas frente a la hacienda. Él sostenía un aguacate recién cortado y reía con esa risa limpia que tienen los niños. Yo lo abrazaba como si fuera mi tesoro más preciado. Y lo era. Pero algo en su mirada de esa tarde, en la cocina, me hizo dudar. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo. Los días siguientes a esa conversación con Nicolás pasaron lentos, como si el tiempo mismo esperara algo. Yo intentaba convencerme de que había malinterpretado sus palabras, de que mi hijo solo estaba emocionado por sus planes, y que yo, como siempre, estaba exagerando. Pero las madres sabemos, tenemos un instinto que no falla, y algo dentro de mí susurraba que las cosas habían cambiado. Decidí distraerme limpiando el altillo. Hacía años que no subía ahí. Entre cajas polvorientas y ropa vieja, encontré un baúl de madera que mi madre me había regalado cuando Nicolás nació. Adentro había álbumes de fotografías, cartas, dibujos que él hizo en la primaria. Me senté en el suelo de madera crujiente y abrí el primer álbum. Ahí estaba mi niño. Nicolás a los 2 años, con sus cachetes redondos y sus ojos enormes. Nicolás a los 4, disfrazado de vaquero en el Día de Muertos. Nicolás a los 6, el día de su primera comunión, tan serio con su traje blanco que parecía un angelito. Sonreí. Lloré un poco también.
Recordé cuando tenía 8 años y enfermó de varicela. Pasó 2 semanas en cama, cubierto de manchas rojas, con fiebre que no bajaba. Yo dormía en una silla junto a él, poniéndole paños fríos en la frente cada hora. Una madrugada abrió los ojos y me dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Le creí. Recordé cuando cumplió 12 años y le regalé una bicicleta usada que compré con el dinero que ahorré durante 6 meses. No era nueva, pero la pinté de azul y le puse un timbre que sonaba fuerte. Nicolás gritó de alegría. Me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo y salió a dar vueltas por el barrio hasta que oscureció. Esa noche, antes de dormir, entró a mi cuarto y me dijo: «Gracias, mamá. Eres la mejor mamá del mundo». Le creí. Recordé cuando tenía 16 años y su padre, después de 9 años de ausencia, apareció de la nada queriendo recuperar el tiempo perdido. Nicolás lo miró con desprecio y le dijo: «El tiempo no se recupera, y tú no eres mi padre. Mi mamá ha sido mi padre y mi madre toda la vida». Ese día sentí que todo el esfuerzo, todo el cansancio, todas las noches sin dormir, habían valido la pena. Le creí. Cuando Nicolás entró a la universidad para estudiar ingeniería, yo trabajaba 3 empleos. Daba clases en la escuela primaria por la mañana, limpiaba oficinas por la tarde y vendía tamales y atole los fines de semana en el mercado. Mis manos siempre olían a masa y a cloro. Mis rodillas dolían de tanto subir y bajar escaleras. Pero cada vez que veía a mi hijo con sus libros, concentrado en sus tareas, cada vez que me contaba sobre sus proyectos y sus sueños, yo sentía que todo tenía sentido. «Mamá, algún día te voy a dar una vida mejor», me decía. «Vas a dejar de trabajar tanto, te lo prometo». Le creí. El día que se graduó, lloré como nunca. Vi a mi hijo subir al estrado con su toga y su birrete, recibir su título, sonreír con ese orgullo limpio que solo se siente cuando has logrado algo con esfuerzo. Cuando bajó, me buscó entre la multitud, corrió hacia mí y me abrazó. «Lo logramos, mamá. Tú y yo». Le creí. 2 años después conoció a Fabiola en una conferencia de trabajo. Era una mujer atractiva, de cabello largo y risa fuerte. Hablaba con seguridad, usaba ropa cara, siempre tenía las uñas perfectas. Venía de una familia con dinero, eso se notaba, pero Nicolás estaba enamorado, y yo quería que él fuera feliz. La primera vez que Fabiola vino a mi casa, miró todo con una expresión que no supe descifrar. Mi sala modesta con sus muebles viejos pero limpios, mi cocina pequeña donde había preparado tantas comidas con amor, las paredes con fotografías familiares y un Cristo de madera que heredé de mi abuela. «¡Qué acogedor!», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nicolás no notó nada, o no quiso notar. Yo preparé mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Puse la mesa con mi mantel bordado, el que solo usaba en ocasiones especiales. Serví con orgullo. Fabiola comió poco. Movía la comida en su plato. Tomaba sorbos pequeños de agua. Miraba su teléfono cada 5 minutos. «¿No te gusta el mole, Fabiola?», le pregunté con amabilidad. «Está diferente. Es que estoy acostumbrada a otro tipo de comida». Nicolás la defendió de inmediato. «Fabiola tiene el estómago delicado, mamá. No te lo tomes personal». No lo tomé personal. Pero guardé esa sensación incómoda en algún lugar dentro de mí. La boda fue elegante. Demasiado elegante para mi presupuesto, pero los padres de Fabiola pagaron casi todo. Yo aporté lo que pude. El banquete de botanas, el mariachi, los recuerdos. Nicolás me agradeció, pero Fabiola apenas me miró cuando le entregué mi contribución. «Gracias, doña Carola», dijo con una sonrisa educada pero fría. Doña Carola. Como si yo fuera una señora cualquiera y no la madre del hombre que estaba a punto de casarse. El día de la boda, yo llevaba un vestido azul rey que había mandado hacer especialmente. No era caro, pero me veía bien. Me senté en la primera fila, orgullosa, emocionada. Cuando Nicolás entró al altar, me buscó con la mirada y me sonrió. Esa sonrisa me decía: «Estás aquí, mamá. Esto es gracias a ti». Le creí. Durante los primeros meses de matrimonio, Nicolás me llamaba todas las semanas. Me contaba sobre su trabajo, sobre la casa que estaban arreglando, sobre los planes que tenían. Yo escuchaba feliz,
agradecida de que mi hijo no me hubiera olvidado como tantos hijos olvidan a sus madres cuando se casan. Pero poco a poco, las llamadas se espaciaron. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas, luego una vez al mes. Y cuando hablábamos, Nicolás sonaba distraído, apurado. «Perdón, mamá, tengo mucho trabajo. Te llamo luego». Yo no me quejaba. Los hijos tienen sus vidas, es natural, pero extrañaba su voz, extrañaba sus visitas, extrañaba ser importante para él. Un día, Fabiola me llamó. Fue la primera vez que ella me buscó directamente. «Doña Carola, necesito pedirle un favor». Mi corazón saltó de esperanza. Tal vez estaba embarazada, tal vez iba a ser abuela, tal vez todo iba a mejorar. «Claro, Fabiola, dime». «Nicolás y yo estamos juntando dinero para remodelar la casa. ¿Usted podría prestarnos unos 20,000 pesos? Se los devolvemos en 6 meses, se lo prometo». 20,000 pesos. Era casi todo lo que tenía ahorrado en ese momento. «Fabiola, yo no tengo tanto dinero disponible ahora». Silencio del otro lado. «Está bien, doña Carola. Solo pensé que como usted es la mamá de Nicolás. Pero bueno, no importa. No se preocupe». Y colgó. Esa noche Nicolás me llamó, no para saludarme, no para preguntarme cómo estaba, sino para reclamarme. «Mamá, Fabiola me dijo que no quieres ayudarnos». «No es que no quiera, hijo, es que no tengo ese dinero». «Pero tienes ahorros, ¿no?» «Sí, pero son para emergencias, para mi vejez». «Nosotros somos tu familia, mamá. Si no nos ayudas a nosotros, ¿a quién vas a ayudar?» Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. «Nicolás, yo te he dado todo lo que he tenido toda mi vida». «Sí, mamá, ya lo sé. Siempre me lo recuerdas». Colgó. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se había roto entre nosotros. Miré la fotografía antigua en mi buró. Nicolás con 5 años, riendo en mis brazos. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Cuándo se convirtió en este hombre que me hablaba con resentimiento? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté en él antes que en mí, y me pregunté si acaso había cometido un error. Si acaso, de tanto darle todo, le había enseñado que no tenía que agradecer nada. Si acaso había criado a un hijo que me veía como un banco, y no como una madre. Pero aún no quería creerlo. Todavía no. Pasaron 3 semanas sin que Nicolás me llamara. 3 semanas largas donde cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba esperando que fuera él. Pero nunca era él. Yo no quería ser de esas madres que persiguen a sus hijos, que los asfixian con llamadas y reclamos. Así que esperé. Guardé silencio. Y ese silencio se sintió como un abismo creciendo entre nosotros. Finalmente, una tarde de domingo, decidí visitarlo. Preparé su comida favorita. Carne en su jugo, con frijoles, cebolla, cilantro y limón, tal como le gustaba desde niño. Lo puse todo en recipientes. Tomé el camión que tardaba 1 hora hasta su colonia y toqué el timbre de su casa con el corazón lleno de esperanza. Fabiola abrió la puerta. Llevaba pants de marca y una blusa ajustada. Su cabello estaba recogido en una cola perfecta. Me miró de arriba abajo, como midiendo si valía la pena dejarme entrar. «Doña Carola, qué sorpresa». No dijo qué gusto, ni «pase, por favor». Solo «qué sorpresa», con un tono que no era exactamente cálido. «Hola, Fabiola, les traje comida». «¿Está Nicolás?» «Está dormido. Anoche llegó tarde del trabajo». Miré mi reloj. Eran las 3 de la tarde. Bueno, puedo esperar un rato si no es molestia». Fabiola suspiró, como si mi presencia fuera un inconveniente enorme, pero se hizo a un lado. «Pase». Entré a la casa que yo había ayudado a pagar cuando ellos se casaron. Había cambiado mucho desde la última vez que vine. Muebles nuevos, una televisión enorme, cuadros modernos en las paredes. Todo se veía caro. Demasiado caro para 2 personas que supuestamente estaban juntando dinero. «Qué bonito quedó todo», dije, tratando de ser amable. «Sí, hicimos algunos cambios. Nicolás quiere que la casa se vea bien». Me senté en el sofá de piel que aún tenía el olor a nuevo. Fabiola se sentó frente a mí, cruzó las piernas y revisó su teléfono. No me ofreció agua. No me preguntó cómo estaba. Solo revisaba su teléfono como si yo fuera invisible. «¿Y cómo han estado?», pregunté, rompiendo el silencio incómodo.
Bien, ocupados. Me da gusto. Nicolás trabaja mucho. Sí, por eso necesitamos ese negocio del que le habló, para tener ingresos extra. Ahí estaba otra vez. El tema del dinero. Fabiola, yo entiendo que tienen planes, pero usted no quiere apoyar a su hijo. Ya lo sé, doña Carola. Sus palabras fueron como un golpe seco. No es que no quiera, es que tengo que cuidar mi dinero también. Ya estoy grande. No puedo trabajar como antes. Fabiola levantó la vista de su teléfono y me miró fijamente. Había algo frío en sus ojos, algo calculador. ¿Y para qué necesita tanto dinero, doña Carola? Usted vive sola en una casa que ya está pagada. No tiene gastos grandes. En cambio, Nicolás y yo tenemos una vida que mantener, tenemos ambiciones, queremos crecer. Me quedé sin palabras. No podía creer que me estuviera hablando así. Fabiola, ese dinero es mío. Lo gané trabajando toda mi vida. ¿Sí? ¿Ya lo sabemos? Nicolás me cuenta que usted siempre le recuerda cuánto sacrificó por él. El aire se volvió denso. Sentí calor en la cara. Yo nunca le he reclamado nada a mi hijo. Pero se lo hace sentir, doña Carola. Créame que se lo hace sentir. En ese momento, escuché pasos en la escalera. Nicolás bajaba, despeinado, con la cara hinchada de sueño. Llevaba una camiseta y shorts. Me miró sorprendido. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» Me levanté del sofá, con las piernas temblando. «Vine a traerte comida, hijo. Carne en su jugo, como te gusta». Nicolás miró los recipientes en la mesa con una expresión que no pude descifrar. No era alegría, no era agradecimiento, era algo parecido a incomodidad. «Gracias, mamá, pero ya comimos. Pedimos comida por aplicación». «Ah, bueno, la puedes guardar para después». Silencio. Fabiola se levantó y pasó junto a Nicolás, rozándole el brazo con una familiaridad que parecía decirle: «Yo estoy de tu lado. Voy a bañarme. Luego salimos. ¿No, amor? Quedamos de ir al cine». Nicolás asintió. Fabiola subió las escaleras sin despedirse de mí. Me quedé sola con mi hijo. «¿Cómo has estado, Nicolás?», pregunté, buscando algo, cualquier señal del niño que solía abrazarme. «Bien, mamá. Ocupado. Ya veo. La casa se ve muy bonita». «Sí, hemos invertido en ella». «Invertido». Esa palabra me sonó extraña viniendo de él. «Nicolás, yo quiero que hablemos». «¿De qué, mamá?» «De nosotros. Siento que algo cambió entre tú y yo». Nicolás se pasó la mano por el cabello y exhaló con frustración. «Nada cambió, mamá. Solo que ahora tengo mi propia vida. Tengo una esposa. Tengo responsabilidades». «Lo sé, hijo. Pero yo soy tu mamá. Siempre voy a ser tu mamá». «Sí, lo sé. Pero no puedes seguir esperando que yo sea el niño de antes. Ya crecí». Sus palabras me dolieron más de lo que él imaginaba. «No espero que seas un niño, Nicolás. Solo espero que me sigas queriendo». Nicolás desvió la mirada. Parecía incómodo. Parecía molesto. «Claro que te quiero, mamá. Pero a veces siento que tú usas ese amor para controlarme». «¿Controlarte? ¿De qué hablas?» «De que cada vez que no hago lo que tú esperas, me haces sentir culpable. Como ahora con lo del dinero». No podía creer lo que estaba escuchando. «Nicolás, yo nunca te he hecho sentir culpable. Solo te dije que no puedo darte ese dinero ahora porque lo necesito para vivir. Pero puedes vender la hacienda y quedarte con todo para ti, ¿verdad?» Ahí estaba. Eso era lo que realmente le molestaba. «Ese dinero es mío, Nicolás. Lo voy a usar para mi vejez». «¿Y yo qué, mamá? ¿Yo no importo?» «Claro que importas, pero tú tienes trabajo, tienes salud, tienes toda una vida por delante. Yo ya no». Nicolás se cruzó de brazos. Su mandíbula estaba tensa. Lo conocía. Esa era su postura cuando estaba enojado, pero no quería explotar. «¿Sabes qué, mamá? Fabiola tenía razón». «¿Razón en qué?» «En que tú solo piensas en ti, en que toda tu vida nos has hecho creer que te sacrificaste por mí, pero al final solo buscas que yo te deba algo». Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. «Eso no es cierto». «Sí lo es. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo me lo creí. Me creí que tenía que pasarme la vida agradeciéndote, pagándote, compensándote. Pero ya estoy cansado, mamá. Ya estoy cansado de cargar con esa culpa». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía controlarlas. «Yo nunca quise que sintieras culpa, Nicolás. Solo quería que fueras feliz.
Pues déjame ser feliz entonces. Déjame vivir mi vida sin tener que rendirte cuentas todo el tiempo. Yo no te pido cuentas. Sí lo haces. Con cada visita sorpresa, con cada comida que traes sin avisar, con cada llamada donde me preguntas por qué no te llamo más seguido. Todo es un reclamo silencioso, mamá. Y estoy harto. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre, que amamanté, que cuidé cuando estuvo enfermo, que abracé en sus peores momentos, me estaba diciendo que estaba harto de mí. Está bien, Nicolás, dije con la voz rota. No volveré a molestarte. Mamá, no es eso. Sí es eso. Lo entiendo. Tienes razón. Ya creciste, ya tienes tu vida. Y yo tengo que aceptarlo. Tomé mi bolsa. Dejé los recipientes con comida en la mesa. Quédate con la comida, o regálasela a quien quieras. Yo me voy. Mamá, espera. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. No quería que me viera llorar más. No quería darle esa satisfacción. Abrí la puerta y antes de salir, me volteé una última vez. Solo quiero que sepas una cosa, Nicolás. Todo lo que hice, lo hice por amor. Nunca esperé nada a cambio. Pero ahora veo que tal vez me equivoqué. Tal vez te di tanto que te enseñé a no valorar nada. Cerré la puerta y caminé hacia la parada del camión con el corazón hecho pedazos. El camino de regreso fue el más largo de mi vida. Miré por la ventana, viendo pasar las calles, las casas, las familias caminando juntas, y me pregunté en qué momento todo se había torcido. En qué momento mi hijo había dejado de verme como su mamá y había comenzado a verme como un obstáculo. Cuando llegué a mi casa, me senté en la sala oscura. No encendí la luz, solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo el peso de la soledad. Tomé la fotografía antigua de mi buró. Nicolás con 5 años, sonriendo en mis brazos. ¿Dónde estás, mi niño?, susurré. ¿Dónde quedaste? Esa noche me di cuenta de algo que me dolió más que todas las palabras de Nicolás, que Fabiola no solo había ganado a mi hijo, también había cambiado su forma de verme. Y lo peor es que él la había dejado. Las semanas siguientes fueron un silencio absoluto. Nicolás no llamó. Yo tampoco. Era como si ambos estuviéramos esperando que el otro diera el primer paso, pero ninguno lo hizo. Hasta que un día, el teléfono sonó. Era Nicolás. Pero no llamaba para disculparse. Llamaba para informarme que había puesto en venta la hacienda sin consultarme, que ya había encontrado comprador y que esperaba que yo hiciera lo correcto y compartiera el dinero con él. Es lo justo, mamá. Soy tu único hijo. Ese dinero también es mío. Colgué sin responder, y en ese momento supe que la fractura ya no era pequeña, era un abismo, y ya no sabía si podría cruzarlo de vuelta. Después de esa llamada, me quedé sentada junto al teléfono durante horas. Las palabras de Nicolás daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Ese dinero también es mío. Es lo justo. ¿Justo? ¿Qué tenía de justo que él decidiera sobre mi patrimonio sin consultarme? ¿Qué tenía de justo que yo, después de trabajar toda una vida, tuviera que justificar por qué quería guardar mi propio dinero? Pero yo seguía buscando excusas para él. Seguía diciéndome que tal vez estaba pasando por un momento difícil, que tal vez Fabiola lo estaba presionando, que tal vez, si yo era más comprensiva, más paciente, todo volvería a la normalidad. Eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Buscamos razones para perdonar lo imperdonable. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Pasaron 2 semanas más. Yo no llamé a Nicolás, pero tampoco dejé de pensar en él. Cada noche, antes de dormir, miraba esa fotografía antigua y me preguntaba si acaso había sido yo la culpable de todo. Si acaso, de tanto protegerlo, le había enseñado que el mundo le debía algo. Si acaso, mis sacrificios habían creado un monstruo en lugar de un hombre agradecido. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio, escuché que alguien tocaba a la puerta. Mi corazón saltó. Es Nicolás, pensé. Vino a disculparse. Abrí con una sonrisa esperanzada. Era Fabiola, sola. Llevaba lentes oscuros, aunque el día estaba nublado, un vestido entallado color negro y tacones altos que la hacían verse aún más intimidante. Olía a un perfume caro que llenó mi entrada de inmediato. «Doña Carola, ¿podemos hablar?» No dijo «buenos días» ni
¿Cómo está? Solo entró como si mi casa fuera suya también. Claro, pasa, dije, aunque algo en mi estómago se revolvió. Fabiola se sentó en mi sofá, cruzó las piernas y se quitó los lentes. Sus ojos estaban maquillados perfectamente. Todo en ella gritaba control, poder, seguridad. Yo me senté frente a ella, con las manos húmedas de regar las plantas, sintiéndome pequeña en mi propia casa. ¿Quieres algo de tomar? ¿Café? ¿Agua fresca? No, gracias. Vine directo al punto. Directo al punto. Como si esto fuera una junta de negocios y no una conversación entre familia. Fabiola sacó su teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y me mostró una imagen. Era un folleto de un local comercial en una zona muy bien ubicada de la ciudad. Este es el negocio que Nicolás y yo queremos abrir. Un café gourmet con panadería artesanal. Ya hicimos los números. Con una inversión inicial de 400,000 pesos, en 2 años estaríamos recuperando la inversión y generando ganancias del 30%. 400,000 pesos. Sentí que el aire se me escapaba. Fabiola, yo no tengo tanto dinero. Pero va a tenerlo. La hacienda se vendió en 550,000 pesos. Ya se firmó el contrato. El dinero estará disponible en 3 semanas. Me quedé congelada. ¿Cómo sabes eso? Fabiola sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Nicolás me cuenta todo, doña Carola. Somos un equipo. No tenemos secretos. Sentí una rabia que no sabía que podía sentir. Esa hacienda es mía. Yo decidí venderla. Y yo decido qué hacer con ese dinero. Por supuesto. Nadie dice lo contrario. Solo le estamos pidiendo que invierta en el futuro de su hijo. No es una inversión. Es un regalo. Porque si el negocio fracasa, yo perdería todo. Fabiola se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. El negocio no va a fracasar, doña Carola. Nicolás es muy inteligente, y yo tengo experiencia en administración. Pero necesitamos ese capital inicial. Y francamente, no entiendo por qué usted, siendo su madre, no quiere apoyarlo. Porque ese dinero es para mi vejez, para mis gastos médicos, para emergencias. Usted está sana. Tiene 60 años, todavía le quedan muchos años por delante. ¿De qué le sirve tener dinero guardado si no lo usa para ayudar a su única familia? Fabiola, entiende que... No, doña Carola, la que tiene que entender es usted. Su voz se volvió más dura. Nicolás está muy dolido. Siente que usted no confía en él. Que después de todo lo que él ha sido como hijo, usted le niega esta única oportunidad de crecer. Yo nunca le he negado nada a Nicolás, excepto esto, lo único que realmente necesita. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. Cada palabra que salía de su boca sonaba razonable, pero algo en mi interior gritaba que esto no estaba bien. Fabiola suspiró, como si estuviera lidiando con una persona difícil. Mire, doña Carola, yo no quiero pelear con usted, pero necesito que entienda algo. Nicolás es mi esposo. Y mi trabajo es protegerlo, apoyarlo y asegurarme de que tenga lo que merece. Si usted no quiere ser parte de eso, está bien. Pero no espere que Nicolás siga viniendo a visitarla como antes. Era una amenaza, disfrazada de conversación civilizada, pero una amenaza al fin. ¿Me estás diciendo que si no les doy el dinero, Nicolás va a dejar de verme? No estoy diciendo eso. Solo digo que las relaciones se construyen con reciprocidad. Y si usted solo toma pero nunca da, ¿que yo solo tomo? La rabia explotó dentro de mí. Yo le di toda mi vida a ese niño. Trabajé hasta destruirme las manos para que él estudiara. Viví en una casa que se caía a pedazos mientras pagaba su colegiatura. Fabiola no se inmutó. Sí, ya lo sabemos. Nicolás me ha contado todo eso. Muchas veces. Y créame, doña Carola, que a veces siento que usted usa esos sacrificios como cadenas para mantenerlo atado a un sentimiento de culpa eterno. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Eso no es cierto. ¿No? Entonces demuéstrelo, demuestre que confía en él, que lo apoya sin condiciones, que no solo fue una madre cuando él era niño, sino que sigue siéndolo ahora que es adulto. Me sentí mareada. Todo lo que decía sonaba lógico, pero al mismo tiempo profundamente equivocado. Y yo no sabía cómo defenderme. Necesito pensarlo, dije con voz débil. Por supuesto, tómese su tiempo. Pero no mucho, porque el local no va a esperarnos para siempre.
Hay otras personas interesadas. Fabiola se levantó, se puso los lentes oscuros y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Ah, ¿y doña Carola? Nicolás no sabe que vine. Prefiero que esto quede entre nosotras. No quiero que él piense que su madre necesita que yo venga a convencerla de ayudarlo. Sería humillante para él. Y se fue. Me quedé sentada en esa sala, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. No sabía si era mi dignidad, mi cordura, o simplemente la última esperanza de recuperar a mi hijo. Durante los siguientes días no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de Fabiola. ¿Tenía razón? ¿Era yo una madre egoísta por querer guardar mi dinero? ¿Estaba usando mis sacrificios pasados como armas emocionales? Una madrugada, a las 3 de la mañana, me levanté y saqué todos los papeles de la venta de la hacienda. Los extendí en la mesa de la cocina. 550,000 pesos. Era más dinero del que había tenido nunca en mi vida. Con eso podía vivir tranquila los próximos 10, 15 años. Podía pagar médicos si me enfermaba. Podía viajar un poco. Podía finalmente descansar. Pero también podía dárselo a Nicolás. Podía ser la madre que él necesitaba que fuera. Podía demostrarle que lo amaba más que a cualquier dinero. Y tal vez, solo tal vez, eso haría que volviera a ser mi hijo. Tomé el teléfono. Marqué su número. Eran las 3:20 de la mañana, pero no me importó. Nicolás contestó con voz adormilada. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy bien, hijo. Solo necesitaba escuchar tu voz». Silencio del otro lado. ¿Pasa algo? Nicolás, he estado pensando. Sobre el negocio, sobre el dinero. Lo escuché moverse. Ahora estaba más despierto. ¿Y quiero apoyarte». ¿En serio? Había emoción en su voz, emoción genuina, como cuando era niño y le prometía algo que realmente quería. «Sí, quiero que seas feliz. Quiero que logres tus sueños. Mamá, no sabes lo que esto significa para mí». «Lo sé, hijo. Por eso lo hago. Te amo, mamá. Te amo tanto». Esas 3 palabras. ¿Cuánto tiempo había pasado sin escucharlas? «Yo también te amo, Nicolás». Colgamos. Y por primera vez en semanas pude dormir. Pero fue un sueño inquieto, lleno de imágenes confusas. Nicolás de niño que se convertía en adulto. Fabiola sonriendo. Mi madre que me decía algo que no podía escuchar. La hacienda que se desmoronaba. A la mañana siguiente, Nicolás vino a visitarme. Traía flores y pan dulce. Me abrazó en la puerta, fuerte, como cuando era joven. «Gracias, mamá. Gracias por creer en mí». Fabiola se quedó en el carro. No bajó. Solo me saludó con la mano desde el asiento del copiloto, con una sonrisa que no supe interpretar. Nos sentamos en la cocina. Nicolás desenvolvió el pan dulce, sirvió café y me explicó todo sobre el negocio. Habló con tanto entusiasmo que por un momento vi a mi hijo otra vez. El niño que soñaba con ser grande. El joven que me prometía que algún día me daría una vida mejor. «Va a funcionar, mamá. Te lo prometo. En 2 años te voy a devolver tu dinero con intereses. No necesito que me lo devuelvas, hijo. Es mi regalo para ti». Nicolás me tomó la mano. «No, esto es una inversión. Tú eres mi socia. Cuando el negocio despegue, vas a recibir ganancias. Te lo mereces». Le creí. Quería creerle. Necesitaba creerle. 2 semanas después, el dinero de la hacienda llegó a mi cuenta. 550,000 pesos. Los números en el estado de cuenta me parecieron irreales. Nunca había visto tanto dinero junto. Nicolás vino ese mismo día con papeles del notario. Documentos que decían que yo estaba invirtiendo 400,000 pesos en el negocio, que yo era socia con el 30% de participación. ¿30%? Pero estoy poniendo casi todo el capital inicial. «Sí, mamá, pero Fabiola y yo vamos a administrar el negocio, a trabajar todos los días, a hacer que crezca. Tú solo pusiste el dinero, no es lo mismo». Algo no cuadraba, pero Nicolás me miraba con esos ojos que yo conocía desde que nació. Y no pude negarle nada. Firmé, transferí el dinero. Y en ese momento, sin saberlo, sellé mi propia sentencia. Durante el siguiente mes, Nicolás me llamaba seguido. Me contaba sobre los avances del local, los permisos, la decoración, los proveedores. Yo escuchaba feliz, sintiendo que finalmente había tomado la decisión correcta, hasta que un día las llamadas se espaciaron otra vez,
y luego se detuvieron por completo. Cuando intentaba llamarlo, entraba el buzón de voz. Cuando le escribía mensajes, me respondía con monosílabos. Ocupado, luego hablamos. Pasaron 3 semanas sin verlo. Decidí ir al local. Quería ver cómo iba todo. Quería sentirme parte de ese proyecto que yo había hecho posible. Cuando llegué, me encontré con algo que no esperaba. El local estaba cerrado. Había un letrero que decía «Próxima apertura», pero por dentro, a través del vidrio, pude ver que apenas habían hecho arreglos mínimos. Algunas mesas, un mostrador a medio terminar. Nada que justificara una inversión de 400,000 pesos. Toqué el vidrio. Nadie respondió. Llamé a Nicolás. No contestó. Le escribí. «Hijo, estoy en el local. ¿Está todo bien?» Media hora después, me respondió. «Sí, mamá. Solo estamos esperando unos permisos finales. No te preocupes». Pero yo sí me preocupé. Esa noche no pude dormir. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. A la mañana siguiente decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Investigar. Fui al banco y pedí el historial de la transferencia que hice. El dinero había sido depositado en una cuenta a nombre de Nicolás y Fabiola. Hasta ahí, todo normal. Pero luego pedí hablar con un asesor financiero. Le conté mi situación. Él me sugirió que investigara los movimientos de esa cuenta, pero necesitaba autorización legal para eso. «Señora, si usted es socia del negocio, debería tener acceso a los estados financieros. ¿Le han dado algún reporte?» No, no me habían dado nada. Regresé a casa con un peso en el pecho. Saqué los papeles que firmé con el notario. Los leí con cuidado esta vez, y entonces lo vi. En letra pequeña, en una cláusula al final, decía que yo como socia tenía derecho a recibir ganancias solo después de que se recuperara la inversión inicial y los gastos operativos asociados, y que la administración del negocio quedaba completamente en manos de Nicolás Posadas y Fabiola Gutiérrez, sin necesidad de consulta o aprobación de otros socios. En otras palabras, yo había puesto el dinero, pero no tenía ningún control sobre cómo se usaba. Me senté en el suelo de mi sala, con los papeles en las manos, y lloré. No lloré de tristeza, lloré de rabia. Rabia contra mí misma por haber sido tan ingenua, por haber querido creer, por haber puesto el amor de madre por encima del sentido común. Tomé el teléfono y marqué a Nicolás. Esta vez iba a exigir respuestas, pero lo que no sabía es que esa llamada iba a desencadenar algo mucho peor, algo que me iba a cambiar para siempre. Nicolás contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba irritada. «¿Qué pasa, mamá? Estoy en una junta. Necesito hablar contigo. Es urgente. Ahora no puedo. Te llamo en la noche». «No, Nicolás. Ahora». Fui al local. Vi que apenas hay avances y leí bien los papeles que firmé. «Necesito que me expliques qué está pasando». Silencio del otro lado. Un silencio largo que me erizó la piel. «Mamá, las cosas llevan tiempo. No puedes esperar que en un mes ya esté todo listo». «No espero eso, pero sí espero transparencia. Soy tu socia. Invertí casi todo mi dinero. Tengo derecho a saber en qué se está usando. ¿Ahora vas a fiscalizarme? ¿Ahora resulta que no confías en mí?» «No es falta de confianza, Nicolás. Es sentido común. ¿Sabes qué, mamá? Fabiola tenía razón. Tú no diste ese dinero de corazón. Lo diste con condiciones, con sospechas, con ganas de controlar». «Eso no es cierto». «Claro que sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me haces sentir como un ladrón, como si te hubiera quitado algo, cuando lo único que hice fue aceptar el apoyo de mi propia madre. Nicolás, yo solo quiero... No quiero hablar ahora. Cuando te calmes, hablamos». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando de frustración. ¿Cómo era posible que él me hiciera sentir culpable por pedir explicaciones sobre mi propio dinero? Decidí tomar acción. Si Nicolás no me iba a dar respuestas, las buscaría yo misma. Al día siguiente, contraté a un contador, un señor mayor que me recomendó una vecina. Le expliqué la situación. Le mostré los papeles. Él los leyó con atención, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Señora Carola, este contrato está diseñado para proteger a los administradores, no a usted. Técnicamente, ellos pueden usar su dinero como quieran y usted no puede reclamar nada hasta que se recupere la inversión inicial, lo cual puede tardar años o nunca suceder.
¿Y qué puedo hacer? Legalmente, no mucho. Usted firmó aceptando esos términos. Lo único que puede hacer es solicitar un estado financiero detallado. Ellos están obligados a proporcionárselo. Y si descubre irregularidades, podría demandar. Pero eso tomaría tiempo y dinero. Salí de esa oficina sintiendo que el mundo se me venía encima. Había perdido mi dinero. Y peor aún, había perdido a mi hijo. Durante los siguientes días, intenté comunicarme con Nicolás varias veces. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, nada. Era como si yo ya no existiera para él. Hasta que una tarde, cuando regresaba del mercado, vi el carro de Nicolás estacionado frente a mi casa. Mi corazón brincó de esperanza. Vino a hablar, vino a explicarme. Entré a la casa y los encontré a ambos sentados en mi sala. Nicolás y Fabiola. Ella tenía una carpeta en las manos. Él me miraba con una expresión fría que nunca le había visto. «Hola, mamá. Llegaste en buen momento. Necesitamos hablar». «Claro, hijo. Yo también quiero hablar contigo. Siéntate». Me senté frente a ellos, con las bolsas del mercado todavía en las manos. Fabiola abrió la carpeta y sacó varios papeles. «Doña Carola, le trajimos el estado financiero que nos pidió». «¿Yo pedí eso?» «Sí. A través de su contador, el señor Gutiérrez, ¿verdad?» Me quedé helada. ¿Cómo sabían del contador? Nicolás se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. Su mirada era dura. «Mamá, ¿me estás investigando?» «No te estoy investigando. Solo quería entender... ¿Entender qué? ¿Si te estoy robando? ¿Si soy un ladrón?» «Yo nunca dije eso. No hace falta que lo digas. Tus acciones lo dicen todo». Fabiola carraspeó y puso los papeles en la mesa de centro. «Aquí está todo, doña Carola, desglosado. Los 400,000 pesos se distribuyeron así: 150,000 en el pago del local, 50,000 en permisos y licencias, 80,000 en equipo y mobiliario, 40,000 en remodelación, 30,000 en publicidad, y 50,000 quedaron como capital de trabajo». «¿50,000 en publicidad? Pero si el local ni siquiera ha abierto». «Publicidad digital, doña Carola, redes sociales, posicionamiento de marca. Todo eso se hace antes de abrir». Algo no cuadraba. 50,000 pesos en publicidad de algo que no existía todavía. ¿Y puedo ver los comprobantes de esos gastos? Fabiola sonrió con esa sonrisa que ya conocía. La sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, pero tendrá que solicitarlos formalmente, a través de su abogado, siguiendo el procedimiento que establece el contrato. Como socia minoritaria, tiene derecho a revisión anual, no trimestral». «¿Anual? Pero apenas lleva un mes». «Exacto. Por eso le sugerimos que tenga paciencia». Nicolás se levantó del sofá, caminó hacia la ventana y se quedó ahí, dándome la espalda. «Mamá, no puedo creer que hayas llegado a esto, que me trates como si fuera un criminal». «Nicolás, yo solo quiero proteger lo poco que me queda». «Lo poco que te queda». Se volteó, con el rostro enrojecido. «Tenías más de 500,000 pesos, más dinero del que yo he visto en mi vida, y aún así actúas como si estuvieras en la miseria, porque ese dinero era para mi vejez». «Tu vejez, siempre tu vejez. ¿Y qué hay de mi futuro? ¿Qué hay de mis sueños? ¿Qué hay de lo que yo necesito?» «Nicolás, tú tienes juventud, salud, trabajo, y tú tienes dinero que no quieres compartir. ¿Sabes cuántas veces Fabiola y yo hemos tenido que pedir prestado porque no nos alcanza? ¿Sabes cuántas oportunidades hemos perdido porque no tenemos capital? Mientras tú estás sentada en tu casa guardando dinero como si fuera oro». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. «Yo te di 400,000 pesos, que ahora quieres de vuelta, porque no confías en mí, porque nunca has confiado en mí». «Eso no es cierto, hijo». «Sí lo es. Toda mi vida he tenido que demostrar que soy suficiente, que valgo algo, que merezco tu aprobación, y nunca es suficiente, nunca». Me levanté del sofá, con las piernas temblando. «Yo siempre he estado orgullosa de ti, Nicolás. Siempre. No, tú has estado orgullosa de la idea de mí, del hijo perfecto que sacrificó tu vida para criar, pero del hombre real que soy, con defectos y necesidades, de ese nunca has estado orgullosa». No sabía qué decir. Las palabras se me atoraban en la garganta. Fabiola se levantó también, recogió los papeles y los metió en la carpeta. «Doña Carola, creo que necesitan tiempo para calmarse,
Pero le voy a decir algo con todo respeto. Nicolás es un hombre maravilloso, trabajador, honesto, ambicioso, y yo no voy a permitir que nadie, ni siquiera su madre, lo haga sentir menos de lo que es. Yo nunca he querido hacerlo sentir así, pero lo hace, con cada duda, con cada pregunta, con cada gesto que dice, no confío en ti. Nicolás caminó hacia la puerta. Fabiola lo siguió. Hijo, espera. Pero él no se detuvo. Abrió la puerta y salió sin voltear. Fabiola se quedó un momento en el umbral. Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era compasión? ¿Era triunfo? Dele espacio, doña Carola. Deje que procese todo esto. Y cuando esté lista para tratarlo como al adulto que es, no como al niño que ya no es, tal vez puedan arreglar las cosas. Y cerró la puerta. Me quedé sola en esa sala. Las bolsas del mercado seguían en el suelo. La leche se había empezado a calentar. El pan se había aplastado. Pero yo no me moví. No podía moverme. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había pasado de ser la madre amorosa que se sacrificaba por su hijo a ser la villana de esta historia? Esa noche me acosté en mi cama y miré el techo durante horas. Pensé en cada palabra que Nicolás me había dicho, en cada acusación. ¿Tenía razón? ¿Lo había tratado como si fuera un ladrón? ¿Lo había hecho sentir que nunca era suficiente? ¿O simplemente estaba siendo manipulado por una mujer que sabía exactamente qué botones presionar? A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Señora Carola, soy Patricia, la hermana de Fabiola. Necesito hablar con usted. Es importante. ¿Podemos vernos mañana? El corazón me dio un vuelco. La hermana de Fabiola. ¿Por qué querría hablar conmigo? Respondí. Sí. ¿Dónde? En la cafetería La Estrella, a las 10 de la mañana. Por favor, no le diga a mi hermana que la contacté. No pude dormir el resto de la noche. Mi mente daba vueltas y vueltas. ¿Qué querría decirme? ¿Sería una trampa? ¿O sería alguien que finalmente me diría la verdad? A las 9 de la mañana ya estaba lista. Me puse un vestido sencillo, me recogí el cabello y salí hacia la cafetería. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café que no tomé. Solo esperé, con las manos sudando y el corazón latiendo fuerte. A las 10 en punto, entró una mujer de unos 40 años. Se parecía a Fabiola, pero su expresión era diferente, más suave, más humana. Me vio y caminó directo hacia mi mesa. ¿Señora Carola? Sí. ¿Patricia? Sí. Gracias por venir. Se sentó frente a mí. Pidió un té. Y cuando la mesera se fue, se inclinó hacia adelante y me habló en voz baja. Señora Carola, lo que le voy a contar puede cambiar todo. Pero necesito que me prometa que va a escucharme hasta el final antes de reaccionar. Te lo prometo. Patricia respiró hondo. Mi hermana Fabiola, ella tiene un historial que Nicolás no conoce. El café se me revolvió en el estómago. ¿Qué tipo de historial? Hace 5 años, Fabiola se casó con un hombre mayor, un empresario viudo con bastante dinero. Se divorciaron 2 años después. Él quedó en la ruina. Ella se quedó con la casa, el carro y una buena parte de su negocio. ¿Cómo? Manipulación. Documentos firmados durante el matrimonio. Préstamos que nunca se devolvieron. Todo muy legal, pero moralmente cuestionable. Sentí un escalofrío. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque cuando supe que se casó con Nicolás, intenté advertirle, pero Fabiola me amenazó. Me dijo que si abría la boca, destruiría mi reputación. Ella tiene recursos, conoce gente, sabe cómo hacer daño. ¿Y por qué ahora sí te atreves a hablar? Patricia me miró con ojos llenos de culpa. Porque ayer escuché una conversación entre ella y su amiga. Hablaban sobre usted, sobre el dinero que invirtió y... Señora Carola, ellos no tienen ningún plan de abrir ese negocio. El mundo se detuvo. ¿Qué? El dinero ya se gastó, la mayoría, en pagar deudas personales, en un carro nuevo para Fabiola, en remodelaciones de su casa, todo disfrazado como gastos del negocio. No puede ser. Sí puede ser. Y lo peor es que Nicolás, él sabe. Tal vez al principio no lo sabía, pero ahora sí. Y está eligiendo creerle a ella en lugar de protegerla a usted. Sentí que me faltaba el aire. ¿Tienes pruebas de esto? Patricia sacó su teléfono.
Me mostró fotografías. El carro nuevo de Fabiola, un Mercedes-Benz plateado, reluciente. Fecha de compra, 3 semanas atrás. Precio, 280,000 pesos. Ese carro lo compraron después de que usted invirtió en el negocio. También me mostró fotografías de la remodelación de su casa. Pisos nuevos, cocina integral moderna, muebles caros. Todo esto se pagó con su dinero, señora Carola, y mi hermana le está diciendo que se gastó en el local. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, de rabia. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué ganas tú con esto? Patricia bajó la mirada. Porque tengo hijos, y no podría vivir conmigo misma si permitiera que una madre fuera estafada así por su propio hijo. Además, Fabiola ya hizo suficiente daño. Es hora de que alguien la detenga. ¿Y qué quieres que haga yo? Enfrente a Nicolás, exija pruebas reales, no papeles falsos, facturas reales, comprobantes bancarios, y si él se niega, entonces sabrá que ya lo perdió. Me sequé las lágrimas con una servilleta. Ya lo perdí, Patricia. Lo perdí hace tiempo. Tal vez aún hay una parte de él que puede despertar, pero necesita ver la verdad, y necesita que usted sea fuerte. Patricia se levantó. Señora Carola, si necesita algo más, aquí está mi número. Pero por favor, no mencione que hablamos. Fabiola puede ser peligrosa cuando se siente amenazada. Y se fue. Me quedé sola en esa cafetería, mirando las fotografías en mi teléfono que Patricia me había enviado. El carro, la casa, la vida de lujo que Nicolás y Fabiola estaban viviendo con mi dinero, con el dinero de la hacienda de mis padres, con el dinero de mi vejez, con el dinero de mis sacrificios. Salí de esa cafetería con algo que no había sentido en meses: claridad. Ya no estaba confundida. Ya no me preguntaba si era yo la culpable. Ya no dudaba de mi instinto. Ahora sabía la verdad. Y la verdad me había liberado del peso de la culpa. Pero también me había roto el corazón en 1000 pedazos. Esa tarde, tomé una decisión. Iba a enfrentar a Nicolás, no con lágrimas ni con súplicas, sino con evidencia, con hechos, con la dignidad de una madre que había sido traicionada, pero que no se iba a dejar destruir. Marqué su número. Esta vez él contestó. ¿Qué quieres, mamá? Quiero que vengas a mi casa. Ahora. Necesitamos hablar. Ya te dije que no quiero hablar hasta que... Nicolás, ven. O te prometo que lo que tengo que decirte lo vas a escuchar frente a un juez. Silencio. Estoy en camino. Colgué. Y esperé. Esperé con las fotografías en mi teléfono, con los papeles del contador en la mesa, con la fotografía antigua de Nicolás niño en mis manos. Iba a enfrentar a mi hijo. Iba a exigir la verdad. Y si él elegía a Fabiola sobre mí, entonces yo iba a tener que aceptar que el niño que crié ya no existía, que en su lugar había un extraño que me había robado más que dinero. Me había robado la ilusión de que el amor de una madre era suficiente para salvar a un hijo. Nicolás llegó 40 minutos después. Entró a mi casa sin tocar, como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Fabiola venía detrás de él, con los brazos cruzados y esa expresión de fastidio que ya me era tan familiar. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué es tan urgente que me amenazas con abogados? No respondí de inmediato. Los dejé entrar. Cerré la puerta y caminé hacia la mesa de la cocina donde había preparado todo. Siéntense. Prefiero estar de pie, dijo Fabiola. No te estaba preguntando. Mi voz sonó diferente, más firme, más fría. Fabiola parpadeó, sorprendida, pero se sentó. Nicolás también. Me quedé de pie frente a ellos, con los brazos cruzados. Nicolás, te voy a hacer una pregunta, y quiero que me la respondas mirándome a los ojos. ¿El dinero que invertí en tu negocio se usó realmente para el local? Ya te mostramos el estado financiero. No te pregunté por papeles, te pregunté a ti. Mírame a los ojos y dime, ¿ese dinero se usó para el negocio? Nicolás desvió la mirada. Y en ese momento lo supe con absoluta certeza. Saqué mi teléfono. Abrí las fotografías que Patricia me había enviado. Puse el teléfono sobre la mesa, frente a ellos. Ese Mercedes plateado. ¿Cuándo lo compraron? Fabiola se puso pálida. Nicolás miró las fotografías y luego a mí. Mamá, yo puedo explicar. Explica entonces. Explícame cómo compraron un carro de casi 300,000 pesos si supuestamente todo el dinero se invirtió en el negocio.
Ese carro lo financiamos. ¿Con qué enganche? ¿Con qué garantía? Ustedes me dijeron que no tenían capital. Silencio. Deslicé el teléfono para mostrar las fotografías de la remodelación de su casa. ¿Y esto? Pisos nuevos, cocina integral, muebles de diseñador. Todo esto lo hicieron después de que yo invertí en su negocio. ¿También lo financiaron? Nicolás se pasó las manos por el cabello. Estaba nervioso, sudaba. Mamá, algunas cosas las pagamos con ahorros. No me mientas. Mi voz tronó en esa cocina. No te atrevas a mentirme en mi propia casa después de haberme robado. Yo no te robé nada. Ese dinero tú me lo diste. Lo invertiste en mi negocio. ¿Qué negocio, Nicolás? ¿Qué negocio? Saqué más fotografías, imágenes del local, tomadas esa misma mañana. Fui al local hoy temprano. Sigue igual, sin avances, sin muebles nuevos, sin nada. ¿Dónde están los 80,000 pesos de equipo inmobiliario? ¿Dónde están los 40,000 de remodelación? Fabiola se levantó de la silla. Doña Carola, usted no entiende cómo funcionan los negocios. Hay gastos que no son visibles. ¡Cállate!, le grité por primera vez en mi vida. Tú no me hables. Tú no tienes derecho a hablarme después de lo que has hecho. Mamá, no le hables así a mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Tu esposa? Me reí con amargura. Tu esposa es una estafadora profesional, Nicolás. Y tú lo sabes. O eres su cómplice o eres su idiota. Tú decides cuál de las dos cosas quieres ser. Fabiola dio un paso hacia mí con los ojos encendidos. Cuidado con lo que dice, doña Carola. Puede meterse en problemas. ¿Problemas? ¿Qué me vas a hacer? ¿Demandarme por decir la verdad? Adelante, hazlo, porque yo también te voy a demandar. Por fraude, por estafa, y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quién eres realmente. Mamá, ya basta. Nicolás se levantó. No, no basta. ¿Sabes qué sé, Nicolás? Sé que tu esposa ya hizo esto antes, con su primer marido. Lo dejó en la ruina. Y ahora está haciendo lo mismo conmigo, contigo de cómplice. Nicolás me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era sorpresa? ¿O era culpa porque sabía que era verdad? Eso es mentira. Alguien te está mintiendo. ¿Quién me está mintiendo, Nicolás? ¿Tu tía Patricia? Ella fue quien me lo contó. Tu propia cuñada tuvo la decencia de advertirme antes de que me quitaran hasta el último peso. Fabiola se giró hacia Nicolás, furiosa. Tu tía Patricia, esa víbora, siempre ha estado celosa de mí. Siempre ha querido destruirme. ¿Destruirte? Tú sola te destruyes, Fabiola, con tus mentiras, con tu codicia. Fabiola caminó hacia mí. Había algo peligroso en sus ojos. Escúcheme bien, doña Carola. Usted firmó esos papeles, voluntariamente. Nadie la obligó. Y si ahora se arrepiente, ese es su problema. Pero no venga a acusarnos de ladrones. No los acuso, los constato. Son ladrones. Punto. Nicolás me tomó del brazo. Mamá, cálmate. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Me solté con un movimiento brusco. No hay nada que arreglar, Nicolás. Y no hay nada de qué hablar. Quiero mi dinero de vuelta. Los 400,000 pesos. O los comprobantes reales de cada gasto. Facturas, estados de cuenta. Todo. Tienes una semana. No tenemos ese dinero disponible ahora. Entonces vendan el carro. Vendan los muebles. Hipotequen la casa si es necesario. Pero me vas a devolver lo que es mío. Fabiola soltó una carcajada seca. Eso no va a pasar, doña Carola. Lea el contrato. No hay ninguna cláusula de devolución inmediata. Entonces nos vemos en el juzgado. Perfecto, nos vemos ahí. Pero le advierto que los juicios son largos, caros, y usted va a gastar el resto de su dinero en abogados. Al final, no va a sacar nada. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Tenía razón. El sistema estaba diseñado para proteger a gente como ellos. Y yo, una mujer mayor sin recursos, iba a perder. Pero no iba a dejar que me vieran débil. Tal vez no recupere mi dinero, pero voy a recuperar mi dignidad. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa quiénes son ustedes. Empezando por tu familia, Nicolás. Tu tío Roberto, tus primos. Todos van a saber que mi hijo me robó. Yo no te robé. Sí lo hiciste. Me robaste, me mentiste, y peor aún, permitiste que esta mujer me usara como si yo fuera un banco que podían saquear sin consecuencias. Nicolás me miró con ojos llorosos.
Por un momento, vi un destello del niño que fue, pero solo fue un momento. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto, pero llegamos, por tus decisiones, por tu cobardía. No soy un cobarde. Sí lo eres. Un hombre valiente protege a su madre. Un hombre valiente no permite que nadie la lastime. Pero tú elegiste a ella por encima de mí, y vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. Fabiola tomó su bolsa. Vámonos, Nicolás. Ya escuchamos suficiente. Pero Nicolás no se movió. Se quedó ahí, mirándome, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, yo te quiero. De verdad te quiero. No, no me quieres, porque si me quisieras, no habrías permitido que llegáramos a esto. Es que tú no entiendes. Fabiola y yo tenemos sueños, tenemos metas, y a veces hay que hacer sacrificios. ¿Sacrificios? ¿Llamas sacrificio a robarle a tu madre? No es robo, es una inversión en tu vida de lujo, en tus caprichos, mientras yo me quedo sin nada. Nicolás se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Todavía te quedan 150,000 pesos. No estás en la calle. Sus palabras me golpearon como un puño. 150,000 pesos. Eso es lo que vale tu madre para ti. Eso es lo que merezco después de haberte dado toda mi vida. Mamá, no es así. Sí es así, Nicolás. Y lo peor de todo es que yo tengo la culpa, porque te crié creyendo que el mundo te debía algo, que tú merecías todo sin tener que esforzarte. Te di tanto que te enseñé a no valorar nada. Fabiola jaló a Nicolás del brazo. Vámonos, ya. No vamos a seguir escuchando esto. Nicolás me miró una última vez. Había dolor en sus ojos, pero también había resentimiento. Adiós, mamá. Y salió. Me quedé sola en esa cocina. El silencio era ensordecedor. Caminé hacia la ventana y los vi subir al Mercedes plateado. Mi Mercedes. El carro que yo había pagado sin saberlo. Los vi alejarse. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era mi corazón. Eso ya estaba roto. Era la ilusión, la esperanza, la fe en que el amor de una madre podía salvarlo todo. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Lloré por el niño que perdí, por el hombre en que se convirtió, por todos los años que sacrifiqué creyendo que estaba construyendo algo hermoso. Lloré por la hacienda de mis padres, por ese dinero que representaba mi única seguridad, por mi vejez que ahora sería precaria. Lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua, por haber confiado ciegamente, por haber puesto el amor por encima del sentido común. Cuando ya no me quedaron lágrimas, me levanté del suelo, me lavé la cara en el fregadero, me miré en el espejo del baño y vi a una mujer diferente. Una mujer que había sido traicionada, sí, pero que todavía estaba de pie. Tomé mi teléfono, marqué el número del contador. Señor Gutiérrez, soy Carola Posadas. Necesito que me recomiende un abogado, el mejor que conozca. Voy a demandar a mi hijo. Esa noche saqué todos los documentos, los papeles del negocio, las fotografías, los mensajes de texto, todo, y preparé mi caso. No sabía si iba a ganar. Probablemente no, pero no iba a quedarme callada. No iba a dejar que Nicolás y Fabiola siguieran con su vida como si no hubieran destruido la mía. Miré la fotografía antigua de Nicolás niño en mis brazos, y por primera vez en mi vida, la guardé en un cajón. Ya no quería verla, porque ese niño ya no existía, y yo tenía que dejar de llorar por un fantasma. A la mañana siguiente, fui al despacho del abogado que me recomendó el contador. Un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y mirada seria. Le conté todo. Le mostré todo. Él escuchó en silencio, revisó los papeles, y finalmente habló. Señora Carola, legalmente esto es complicado. Usted firmó un contrato. Ellos pueden alegar que todo fue voluntario, que no hubo fraude porque usted sabía en qué se estaba metiendo. Pero yo no sabía que iban a usar mi dinero para comprarse un carro y remodelar su casa. Lo sé. Pero ellos van a decir que esos fueron gastos necesarios para el desarrollo del negocio. Van a inventar justificaciones. Y en un juicio civil, la carga de la prueba está en usted. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer? El abogado se reclinó en su silla. Sí, hay algo. Podemos demandar por administración fraudulenta, exigir una auditoría completa. Si encontramos irregularidades graves, podríamos tener un caso. Pero le voy a ser honesto. Esto va a tomar años.
y va a costarle el resto de su dinero. ¿Cuánto? Para empezar, 50,000 pesos. Y eso es solo el inicio. Entre peritos, notificaciones, audiencias, podría llegar a 100,000 o más. 100,000 pesos, casi todo lo que me quedaba. ¿Y cuáles son mis probabilidades de ganar? 30%, tal vez 40% si tenemos suerte. Me quedé mirando mis manos. Manos que habían trabajado toda una vida. Manos que habían criado a un hijo. Manos que ahora temblaban de rabia y frustración. ¿Y si no demando? Entonces ellos se quedan con su dinero, y usted se queda con 150,000 pesos para vivir el resto de su vida. Salí de ese despacho sin tomar una decisión inmediata. Caminé por las calles durante horas, pensando, calculando, sopesando. ¿Valía la pena gastar todo lo que me quedaba en una batalla legal que probablemente perdería? ¿O era mejor aceptar la derrota, guardar ese dinero y tratar de reconstruir mi vida con lo poco que me quedaba? Llegué a un parque, me senté en una banca y miré a las familias pasear, madres con sus hijos, padres cargando bebés, abuelas riendo con sus nietos, y sentí una punzada de dolor tan profunda que casi me dobla. Yo nunca iba a tener eso, nunca iba a tener a Nicolás de vuelta, nunca iba a conocer a mis nietos, si es que algún día los tenía, nunca iba a volver a sentir el abrazo de mi hijo, porque mi hijo ya no era mi hijo. Era un extraño que me había robado más que dinero. Me había robado la ilusión de que mi vida había valido la pena. Cuando llegué a casa esa tarde, había tomado una decisión. No iba a demandar. No iba a gastar mi último dinero en abogados y juicios que solo me traerían más dolor. Iba a guardar esos 150,000 pesos. Iba a vivir con lo mínimo. Iba a cuidar cada peso como si fuera oro. Y sobre todo, iba a cortar todo contacto con Nicolás. No más llamadas, no más mensajes, no más esperanzas de reconciliación. Él había hecho su elección, y yo tenía que hacer la mía, la elección de sobrevivir, la elección de proteger lo poco que me quedaba, la elección de recuperar mi dignidad, aunque fuera a costa de mi corazón. Esa noche, antes de dormir, escribí una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir. Nicolás, no sé en qué momento te perdí. Tal vez fue cuando conociste a Fabiola. Tal vez fue mucho antes, cuando te enseñé que podías tener todo sin dar nada. Tal vez fui yo quien creó a este extraño en el que te convertiste. Ya no voy a perseguirte. Ya no voy a suplicarte. Ya no voy a esperar que un día despiertes y te des cuenta de lo que hiciste. Te dejo ir, con tu Mercedes y tus muebles caros, con tus mentiras y tu codicia, con la mujer que te usa y tú dejas. Te dejo ir porque ya no puedo cargar con el peso de amarte más de lo que tú me amas a mí. Pero quiero que sepas algo. Cuando yo ya no esté, cuando envejezca y me enferme y me muera sola porque gasté en ti los años en que debía haber guardado para mí, quiero que recuerdes esta carta. Y quiero que entiendas que no morí pobre por mala suerte. Morí pobre porque amé a mi hijo más de lo que él merecía. Tu madre. Guardé la carta en el cajón, junto a la fotografía antigua. Y traté de dormir. Pero esa noche, el sueño no vino fácil, porque sabía que lo peor aún estaba por venir. Pasaron 3 semanas de silencio absoluto. 3 semanas donde mi teléfono no sonó, donde no recibí ni un mensaje, donde la ausencia de Nicolás se hizo tan grande que llenaba cada rincón de mi casa. Yo tampoco busqué contacto. Había prometido dejarlo ir, y estaba cumpliendo esa promesa, aunque cada noche me costara trabajo respirar del dolor. Guardé los 150,000 pesos que me quedaban en una cuenta de ahorro. Calculé cuánto podía gastar al mes para que me durara lo máximo posible. 1,500 pesos. Eso era mi presupuesto. Con eso tenía que cubrir comida, servicios, medicinas, todo. Era volver a vivir como cuando Nicolás era niño, contando cada peso, negándome cosas básicas, sobreviviendo en lugar de vivir. Pero al menos era mi decisión. Ya no estaba regalando mi dinero a quien no lo valoraba. Una tarde, mientras regresaba del mercado con mis 2 bolsas de lo más barato que encontré, vi el Mercedes plateado estacionado frente a mi casa. Mi corazón se aceleró. Nicolás había venido. Apresuré el paso. Tal vez había recapacitado. Tal vez venía a disculparse. Tal vez, cuando llegué a la puerta, la encontré entreabierta. Eso no estaba bien. Yo siempre cerraba con llave.
Empujé la puerta despacio, con el corazón latiéndome en los oídos, y lo que vi me heló la sangre. Nicolás y Fabiola estaban dentro de mi casa. No me habían pedido permiso, no habían tocado, simplemente habían entrado, como si fuera su derecho. Nicolás estaba en la sala, revisando papeles en mi escritorio. Fabiola subía las escaleras hacia mi habitación. «¿Qué están haciendo aquí?» Mi voz sonó más aguda de lo que quería. «¿Cómo entraron?» Nicolás se volteó. No había culpa en su rostro, solo determinación. «Tengo llave, mamá. ¿Ya lo olvidaste? Esa llave es para emergencias, no para que entren a mi casa sin permiso». Fabiola bajó las escaleras con algo en las manos. Era mi libreta bancaria, la que guardaba en mi buró. «¿Qué haces con eso? Devuélvemelo». Corrí hacia ella, pero Nicolás se interpuso. «Mamá, cálmate. Solo queremos hablar». «Hablar. Entraron a mi casa sin permiso y están revisando mis cosas. Necesitamos saber cuánto dinero te queda, para saber si puedes invertir más en el negocio». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Invertir más? ¿Están locos? Ya perdí 400,000 pesos con ustedes. Fabiola abrió la libreta y leyó el saldo. 148,000 pesos. No es mucho, pero podría ayudar. «Dame eso». Intenté arrebatárselo, pero ella lo levantó fuera de mi alcance. «Doña Carola, sea razonable. El negocio necesita más capital. Si usted invierte esto, podríamos abrir en 2 meses y empezar a generar ganancias. Usted recuperaría su inversión». «No, ese dinero es todo lo que me queda para vivir». Nicolás me tomó de los hombros. Su agarre era firme, demasiado firme. «Mamá, piénsalo bien. ¿Qué vas a hacer con 150,000 pesos? No te alcanzan para nada. En cambio, si inviertes en nosotros, podríamos multiplicar ese dinero. Suéltame». Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Mi corazón latía descontrolado. Por primera vez en mi vida le tenía miedo a mi propio hijo. «Váyanse de mi casa. Ahora. No nos vamos hasta que hablemos de esto con calma», dijo Fabiola, sentándose en mi sofá como si fuera la dueña. «Esta es mi casa, y les estoy diciendo que se vayan». Nicolás cerró la puerta de entrada. El sonido del pestillo me erizó la piel. «Mamá, vas a escucharnos. Ya basta de tus dramas». «¿Mis dramas? Ustedes son los que entraron a mi casa sin permiso. Es que ya no sabemos cómo hablarte. Cada vez que intentamos tener una conversación normal, tú te pones histérica». «No estoy histérica. Estoy defendiendo lo poco que me queda». Fabiola suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. «Doña Carola, mírese, vive sola en esta casa vieja. No tiene amigos, no tiene familia que la visite. Nicolás y yo somos lo único que tiene. ¿De verdad quiere echarnos de su vida por dinero?» Sus palabras me golpearon en un lugar vulnerable, porque tenía razón en algo. Yo estaba sola, muy sola. No los estoy echando por dinero. Los estoy echando porque me mintieron, porque me robaron. «Nadie le robó nada», dijo Nicolás acercándose. «Ese dinero se invirtió y va a dar frutos, pero necesitamos más tiempo y más capital». «No tengo más capital». «Sí tienes esta casa». Me quedé helada. «¿Qué?» Fabiola sacó unos papeles de su bolsa, los extendió sobre la mesa. «Podría poner esta casa como garantía para un préstamo. Con el valor de la propiedad podríamos conseguir al menos 300,000 pesos más». «¿Hipotecar mi casa? ¿Están locos?» «No es hipotecarla, es usarla como garantía. Una vez que el negocio funcione, pagamos el préstamo y recupera su casa. Es un ganar-ganar». «No, esta casa es lo único que me queda. Es el techo sobre mi cabeza». Nicolás se arrodilló frente a mí. Me tomó las manos. Sus ojos estaban húmedos. «Mamá, por favor, te lo suplico. Confía en mí una vez más, solo una vez más. Te prometo que esta vez sí va a funcionar. Te prometo que voy a devolverte todo, con intereses. Vas a vivir tranquila el resto de tu vida, pero necesito que confíes en mí». Miré sus ojos, y por un momento vi un destello del niño que fue, del niño que me abrazaba cuando tenía miedo, del niño que me prometía que nunca me dejaría sola. Pero solo fue un momento. «No». Nicolás soltó mis manos. Su expresión cambió. Ya no había súplica, había frialdad. «Está bien. Entonces esto se va a poner difícil». «¿Qué significa eso?» Fabiola se levantó del sofá.
Significa que si usted no quiere cooperar voluntariamente, tendremos que buscar otras formas. ¿Qué otras formas? Legal. Usted es socia del negocio. Firmó papeles. Si el negocio requiere más capital y usted se niega a aportarlo, podríamos demandarte por incumplimiento. Eso es ridículo. Yo ya aporté 400,000 pesos. Sí, pero el contrato establece que los socios deben contribuir proporcionalmente según las necesidades del negocio. Y las necesidades han cambiado. No podía creer lo que estaba escuchando. Me habían tendido una trampa desde el principio. Ustedes planearon esto. Desde el inicio. Todo fue una trampa. Nicolás se levantó. Ya no había emoción en su rostro. No fue una trampa, mamá. Fue una oportunidad. Y tú la desperdiciaste con tu desconfianza. Mi desconfianza. Ustedes me robaron. Nadie te robó. Estás paranoica, estás amargada y estás arruinando tu relación conmigo por dinero. No es por dinero, es por respeto, por honestidad, por lo mínimo que una madre merece de su hijo. Nicolás dio un paso hacia mí. Había algo oscuro en sus ojos, algo que nunca había visto. ¿Sabes qué mereces, mamá? Mereces estar sola, porque eso es lo que has hecho toda tu vida. Asfixiarme con tu amor. Hacerme sentir culpable por existir, cobrarme cada sacrificio como si fueran deudas que nunca podré pagar. Eso no es cierto. Sí lo es. Toda mi vida he cargado con el peso de tus expectativas, de tu mártir, de tu yo me sacrifiqué por ti. Ya me cansé. Quiero ser libre. ¿Libre? ¿Libre para robarme? No es robo, es justicia. Es cobrar lo que tú me debes por haberme usado como tu propósito de vida durante 30 años. Sus palabras me atravesaron como cuchillos ardiendo. Yo nunca te usé. Claro que sí. Me usaste para sentirte importante, para sentirte necesaria. Y ahora que crecí y ya no te necesito, no sabes qué hacer con tu vida. Por eso te aferras al dinero, porque es lo único que te queda. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No de tristeza, de rabia. Tienes razón en una cosa, Nicolás. Ya no te necesito. Pero tú sigues necesitando mi dinero, y eso dice todo lo que hay que saber sobre quién es el parásito aquí. Nicolás alzó la mano, y por un segundo pensé que iba a pegarme. Fabiola lo detuvo. No, aquí no. Es lo que ella quiere, que la golpees para poder denunciarte. Nicolás bajó la mano, pero en sus ojos vi algo peor que violencia. Vi odio. Dame el dinero, mamá. Ahora. No. Dame el maldito dinero. No. Nicolás caminó hacia mi escritorio. Empezó a abrir cajones, a sacar papeles, a buscar algo. Deja mis cosas. Corrí hacia él, pero Fabiola me bloqueó el paso. Quédese quieta, doña Carola. Esto se va a resolver de una forma o de otra. Nicolás encontró mi chequera. La tomó. No, devuélveme eso. Vas a firmar un cheque por 140,000 pesos. Ahora. Jamás. Vas a firmarlo. Me empujó hacia la mesa. Puso la chequera frente a mí. Puso una pluma en mi mano. Firma. No. Nicolás me apretó el brazo. Fuerte. Tan fuerte que sentí que me iba a dejar marca. Firma o te juro que te vas a arrepentir. Suéltame. Me estás lastimando. Firma. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No era dolor. No era miedo. Era ira. Una ira que no sabía que podía sentir. Tomé la pluma, y en lugar de firmar el cheque, la lancé contra su cara. ¡Vete al infierno! Nicolás retrocedió, tocándose la cara. La pluma le había dejado una marca roja cerca del ojo, y entonces pasó. Su mano se levantó y cayó sobre mi mejilla, una bofetada. El sonido resonó en toda la casa. No fue el dolor lo que me quebró, fue la traición. Mi hijo me había golpeado. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, su mano se levantó otra vez, y otra vez, y otra vez, 5 veces, 5 bofetadas que no fueron solo sobre mi cara, fueron sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre todo lo que yo había sido como madre. Caí al suelo, mis manos temblaban, mi cara ardía, mis oídos zumbaban, y escuché las palabras que nunca olvidaré. Saquen a esta vieja asquerosa de aquí. Fabiola aplaudió. Literalmente aplaudió, como si estuviera en un teatro. Bien hecho, amor, ya era hora de que le pusieras límites. Me quedé en el suelo, temblando. No podía moverme, no podía hablar.
Solo podía sentir el ardor en mi cara y el hielo en mi corazón. Nicolás me miró desde arriba. Ya no había ni siquiera odio en sus ojos, solo indiferencia. Levántate, mamá, y ve a tu cuarto. Necesitamos hablar a solas sobre cómo vamos a resolver esto. Con las piernas temblando, me levanté. No dije nada. No los miré. Solo caminé hacia mi habitación como si fuera un fantasma. Cerré la puerta. Me recosté en la cama. Y me quedé ahí, mirando el techo, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Podía escucharlos hablar abajo. Sus voces eran calmadas ahora. Estaban planeando algo. Estaban decidiendo mi destino, como si yo no existiera. 10 minutos. Eso fue todo el tiempo que pasó antes de que sonara el timbre. Escuché a Nicolás maldecir. Escuché sus pasos hacia la puerta. Escuché la puerta abrirse. Y entonces, escuché el silencio. Un silencio pesado. Un silencio que significaba algo. Me levanté de la cama. Abrí la puerta de mi habitación despacio. Y bajé las escaleras. Lo que vi me llenó de una satisfacción que no sabía que era capaz de sentir. Nicolás estaba de rodillas en la entrada, llorando, suplicando. Por favor, mamá, perdóname, no quise. Por favor. Frente a él había 2 policías y un hombre con un portafolio, el oficial de Justica. Miré hacia la ventana. Vi el patrulla estacionada frente a mi casa y entendí. Alguien había llamado a la policía. Alguien había escuchado los gritos, las bofetadas, los insultos. Tal vez fue la vecina, la señora Méndez, que siempre estaba pendiente de todo. Tal vez fue alguien que pasaba por la calle. No importaba quién. Lo que importaba es que habían llegado. Uno de los policías se acercó a mí. Vio mi cara hinchada, las marcas rojas, los ojos llorosos. «Señora, ¿está bien? ¿Este hombre la agredió?» No respondí de inmediato. Miré a Nicolás. Vi sus ojos suplicantes. Vi sus lágrimas. Vi su terror. Y por un momento sentí lástima. Pero solo por un momento. Sí, mi hijo me golpeó. Nicolás sollozó más fuerte. «Mamá, no. Por favor, no hagas esto». El policía se volteó hacia él. «Señor, va a tener que acompañarnos». «No, oficial. Fue un malentendido. Yo solo... Estábamos discutiendo y...» «Las marcas en la cara de la señora no son un malentendido. Es violencia intrafamiliar. Tiene que venir con nosotros». Fabiola salió corriendo de la sala. «Esto es ridículo. Ella lo provocó. Ella empezó todo». El segundo policía la detuvo. «Señora, cálmese. ¿Usted es familiar?» «Soy su esposa». «¿Estuvo presente durante la agresión?» Fabiola titubeó. «Yo... sí, pero... entonces usted también tiene que venir a rendir declaración». «Pero nosotros no hicimos nada malo». El hombre con el portafolio se acercó a mí. Habló con voz profesional pero amable. «Señora Posadas, soy el licenciado Ramírez, oficial de justicia. Tengo una orden de desalojo para estas 2 personas. ¿Confirma usted que son Nicolás Posadas y Fabiola Gutiérrez?» Mi corazón latió fuerte. «¿Orden de desalojo? ¿De dónde?» El licenciado me mostró unos papeles. «De la propiedad ubicada en Avenida Juárez, número 345. Según nuestros registros, esa propiedad está a nombre del banco, con un crédito hipotecario que no se ha pagado en 3 meses. El banco solicitó el desalojo». Miré a Nicolás. Su rostro estaba pálido. «¿No pagaste la hipoteca de tu casa?» Él no respondió. Solo sollozaba. El licenciado continuó. «Tienen 4 horas para desalojar la propiedad. Después de ese tiempo, el banco tomará posesión y cualquier pertenencia que quede dentro será propiedad del banco». Fabiola gritó. «¡Esto es una trampa! ¡Alguien nos tendió una trampa!» «Señora, el banco siguió el proceso legal. Hubo notificaciones, advertencias. Ustedes ignoraron todo». Nicolás me miró con ojos desesperados. «Mamá, por favor, ayúdanos. No tenemos a dónde ir». El policía lo levantó del suelo. «Señor, deje de suplicar y venga con nosotros. Ahora». «Mamá, por favor, soy tu hijo». No respondí. Solo los vi ser escoltados hacia la patrulla. Fabiola gritaba insultos. Nicolás lloraba como un niño. Los vecinos habían salido a ver el espectáculo. Y yo me quedé ahí, en la entrada de mi casa, viendo cómo mi hijo era llevado por la policía. Debí sentir dolor. Debí sentir culpa. Debí sentir algo.
pero lo único que sentí fue paz. Una paz extraña, perturbadora, pero paz al fin. El licenciado se quedó conmigo un momento. Señora, ¿necesita atención médica? Deberíamos documentar esas lesiones. Sí, gracias. Llamó a una ambulancia. Tomó fotografías de mi cara. Me hizo firmar unos papeles. Señora Posadas, con estas evidencias, su hijo podría enfrentar cargos por violencia familiar. ¿Desea proceder con una denuncia formal? Miré hacia la patrulla. Nicolás me miraba desde la ventana, con el rostro destrozado. Y me hice una pregunta que nunca pensé que me haría. ¿Hasta dónde llega el amor de una madre? La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos revisaron mi cara, tomaron mis signos vitales, me preguntaron si quería ir al hospital. Les dije que no. Solo necesitaba que documentaran las lesiones. Me tomaron fotografías desde varios ángulos. Las marcas rojas ya estaban convirtiéndose en moretones. Mi mejilla izquierda estaba hinchada. Tenía un pequeño corte en el labio que yo no había notado hasta que el paramédico me lo limpió con alcohol. Señora, estas lesiones son consistentes con agresión física. Debería presentar una denuncia formal. Lo voy a pensar. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa. La señora Méndez, mi vecina, tocó a la puerta. «Carola, ¿estás bien?» Vi todo. Fue horrible. Yo fui quien llamó a la policía. Espero no haberte causado problemas. La abracé. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me cuidaba. No me causaste problemas, Lupita. Me salvaste. Ese muchacho, tu hijo, nunca pensé que fuera capaz de algo así. Siempre lo vi tan educado, tan correcto. Yo tampoco lo pensé, pero la gente cambia. O tal vez nunca los conocimos realmente. Lupita me preparó té de manzanilla. Nos sentamos en mi sala, y por primera vez en meses hablé. Le conté todo. El dinero, las mentiras, la manipulación, todo. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me tomó la mano. Carola, tú no tienes la culpa. Hiciste lo que cualquier madre haría, confiar en su hijo, pero él tomó decisiones. Él eligió este camino, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Y si fui yo quien lo crió así? ¿Y si fui yo quien le enseñó que podía tener todo sin dar nada? Tal vez, pero él es un adulto, tiene 30 años. Ya no puedes cargar con sus errores como si fueran tuyos. Lupita se quedó conmigo hasta que oscureció. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y puse el pestillo de seguridad. Me senté en el sofá, y por primera vez desde que todo esto comenzó, respiré profundo. Mi hijo me había golpeado. Mi hijo me había robado. Mi hijo había elegido el dinero sobre mí, pero yo seguía viva, seguía de pie, y aún me quedaba un poco de dignidad. Esa noche, tomé una decisión. No iba a denunciar a Nicolás por violencia familiar, no porque lo perdonara, sino porque no quería darle el poder de seguir ocupando mis pensamientos, mi tiempo, mi energía. Ya me había quitado suficiente, no le iba a dar más, pero sí iba a hacer algo que debía haber hecho hace años. Al día siguiente, fui con un notario. Pedí cambiar mi testamento. El notario era el mismo que había redactado el contrato del negocio. Cuando vio mi cara, con los moretones aún visibles, no preguntó nada, solo asintió. ¿Qué desea cambiar, señora Posadas? Todo. Quiero desheredar completamente a mi hijo Nicolás Posadas, y quiero que todo lo que tengo, esta casa, el dinero que me queda, todo, pase a mi hermana Carmen. El notario escribió en silencio. ¿Está segura de esta decisión? Completamente. Entiendo. Voy a necesitar que firme aquí, aquí y aquí. Firmé sin dudarlo. Cada firma se sintió como recuperar un pedazo de mí misma. ¿Cuándo entra en vigor? De inmediato. A partir de hoy su hijo ya no es beneficiario de su patrimonio. Salí de esa notaría sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Nicolás ya no podría esperar nada de mí cuando yo muriera. Ya no podría contar con una herencia que no merecía. Ya no podría vender mi casa para pagar sus deudas. Todo iba a ser para Carmen, mi hermana mayor, la que siempre estuvo ahí, aunque viviera lejos, la que me llamaba cada semana para saber cómo estaba, la que nunca me pidió nada pero siempre me ofreció todo. Cuando llegué a casa, llamé a Carmen. Vivía en Monterrey con su esposo y sus 2 hijos. Hacía un año que no nos veíamos en persona. «Carola, ¿qué pasó? Te escuchas rara».
Y se lo conté todo, desde el principio. Carmen lloró, se enojó, maldijo a Nicolás con palabras que nunca le había escuchado. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Yo hubiera ido, yo te hubiera ayudado, porque tenía vergüenza, vergüenza de admitir que mi hijo me había estafado, que me había golpeado, que todo mi sacrificio no significó nada para él. Carola, escúchame bien, tú no tienes nada de qué avergonzarte, nada. Fuiste una madre extraordinaria, y si Nicolás no lo valora, ese es su problema, no el tuyo. Cambié mi testamento. Todo lo que tengo es para ti ahora. Carmen guardó silencio un momento. No necesito tu herencia, Carola. Necesito que estés bien, que estés segura, que no estés sola. No estoy sola. Te tengo a ti, y siempre me vas a tener. Oye, ¿qué te parece si el próximo mes voy a visitarte? Me quedo una semana. Platicamos, comemos, salimos a caminar, como cuando éramos niñas. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de dolor, de alivio. Me encantaría, Carmen. Me encantaría mucho. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No soñé con Nicolás, no soñé con el dinero perdido, no soñé con nada, solo descansé. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, soy yo. Estoy usando el teléfono de un amigo. Por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Es urgente. No respondí. 10 minutos después, otro mensaje. Mamá, nos desalojaron. No tenemos dónde dormir. Fabiola está desesperada. Por favor, ayúdanos. Solo por unos días, hasta que encontremos algo. Borré el mensaje. Durante todo el día llegaron más mensajes, más súplicas, más promesas. Voy a cambiar, mamá, te lo juro. Fabiola y yo vamos a separarnos. Ya entendí que ella era el problema. Por favor, no me abandones. Eres mi mamá. Las mamás no abandonan a sus hijos. Ese último mensaje me dolió, porque tenía razón en algo. Las madres no abandonan a sus hijos, pero los hijos sí abandonan a sus madres, y lo hacen sin pensarlo 2 veces. En la tarde, alguien tocó a la puerta. Miré por la ventana. Era Nicolás. Estaba solo, sin Fabiola. Llevaba la misma ropa de hace 2 días. Se veía desaliñado, cansado, derrotado. Tocó varias veces. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Solo quiero hablar. No abrí. Mamá, por favor, perdóname. Perdóname por todo. Fui un idiota, un hijo horrible, pero te necesito. No tengo a nadie más. Me quedé del otro lado de la puerta, con la mano en el pomo, sintiendo cómo mi corazón se partía. Mamá, si no me perdonas, lo entiendo, pero al menos déjame dormir en tu sofá. Solo una noche. Te prometo que mañana me voy y no vuelvo a molestarte. Cerré los ojos, respiré hondo, y no abrí. Mamá, mamá, por favor, está haciendo frío. No tengo dinero para un hotel. Su voz se quebró. Empezó a llorar del otro lado de la puerta. Lo siento tanto, mamá, lo siento tanto. Fui un monstruo contigo. Me dejé manipular. Perdí la cabeza. Pero te juro que voy a cambiar. Dame una oportunidad. Solo una. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Pero no abrí, porque sabía que si abría esa puerta, todo volvería a empezar. Las promesas, las mentiras, el ciclo de esperanza y decepción. Y yo ya no tenía fuerzas para ese ciclo. Nicolás se quedó ahí casi 1 hora, tocando, suplicando, llorando, hasta que finalmente se rindió. Está bien, mamá, entiendo. Ya hice demasiado daño. No merezco tu perdón, pero quiero que sepas algo. Yo sí te amé. A mi manera, rota y egoísta, pero te amé. Y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que destruí lo único bueno que tenía. Escuché sus pasos alejándose. Miré por la ventana y lo vi caminar por la calle, con los hombros caídos, sin voltear atrás. Y sentí algo que no esperaba sentir. Paz, no alegría, no satisfacción, solo paz. La paz de saber que había hecho lo correcto, que me había protegido, que había puesto límites. Esa noche saqué la fotografía antigua del cajón. La miré por última vez. Nicolás con 5 años, sonriendo en mis brazos, y le hablé como si ese niño pudiera escucharme. Te amé con todo mi corazón. Hice todo lo que pude.
Pero tú creciste y tomaste tus propias decisiones, y esas decisiones te trajeron hasta aquí. Yo ya no puedo salvarte, ya no puedo cargarte, ya no puedo sacrificarme más. Doblé la fotografía con cuidado y la guardé en un sobre. No la tiré, porque ese niño existió y ese amor fue real, pero ese niño ya no estaba. Y yo tenía que aceptarlo. Durante los siguientes días, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo, un ritmo más lento, más silencioso, pero más honesto. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, preparaba mi café, leía el periódico en el patio. Lupita venía a visitarme, compartíamos comida, platicábamos de cosas simples, del clima, de las noticias, de sus nietos. Carmen me llamaba cada 2 días, me contaba sobre su vida, me hacía reír con anécdotas de sus hijos, y lentamente, muy lentamente, comencé a recordar quién era yo antes de ser la mamá de Nicolás. Era Carola, una mujer que había trabajado duro, que había amado profundamente, que había cometido errores pero que había hecho lo mejor que pudo, una mujer que merecía paz, que merecía respeto, que merecía vivir sin culpa. 2 semanas después, recibí una llamada del abogado que había consultado semanas atrás. Señora Posadas, tengo noticias. Su hijo presentó una demanda en su contra por abandono de familiar en estado de necesidad. Mi corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que alega que usted tiene la obligación legal de mantenerlo porque él no tiene recursos. Es una estrategia desesperada y muy probablemente no prospere, pero quería que estuviera enterada. ¿Y qué tengo que hacer? Nada por ahora. Yo voy a responder la demanda. Con las evidencias que tenemos de la violencia que él ejerció contra usted, más el hecho de que es un adulto funcional sin discapacidad, el juez va a desechar el caso, pero el proceso puede tardar unos meses. Colgué sintiendo una mezcla de emociones. Nicolás no solo me había golpeado y robado, ahora quería usar el sistema legal para seguir extorsionándome. Pero ya no me sorprendía, ya no me dolía como antes, porque finalmente había entendido algo fundamental. Yo no había perdido a mi hijo. Mi hijo se había perdido a sí mismo, y esa no era mi culpa, ni mi responsabilidad, ni mi carga que llevar. Una tarde, mientras limpiaba el altillo, encontré una caja vieja. Adentro había cartas que Nicolás me había escrito cuando era niño. Una decía: «Mamá, eres la mejor. Cuando sea grande, voy a comprarte una casa grande para que no trabajes más. Te amo, Nico». Otra decía: «Gracias por llevarme al doctor cuando me enfermé. Eres la mejor mamá del mundo». Y otra: «Mamá, hoy en la escuela nos preguntaron a quién admiramos. Yo dije que a ti, porque tú nunca te rindes». Leí cada carta y lloré, pero esta vez no lloré por lo que perdí, lloré por lo que tuve, porque durante muchos años fui amada por ese niño. Fui su heroína, su mundo, su todo. Y aunque ese niño ya no existiera, esos años sí existieron. Y nadie podía quitármelos. Guardé las cartas en una caja nueva, las sellé, y las puse en el fondo del armario, no para olvidarlas, sino para honrarlas, para recordar que el amor que di fue real, aunque el resultado no fuera el que esperaba. Carmen vino a visitarme en noviembre. Trajo tamales, atole y una cobija nueva que tejió para mí. Pasamos una semana juntas. Cocinamos, reímos, lloramos, recordamos a nuestros padres, hablamos sobre la vida, sobre las decisiones, sobre el perdón. ¿Crees que algún día puedas perdonar a Nicolás?, me preguntó una noche. No lo sé. Tal vez. Pero el perdón no significa dejar que vuelva a lastimarme. El perdón significa soltar el peso de la rabia. Y todavía no estoy lista para eso. Está bien, no tienes que estar lista. El perdón no es para él, es para ti, y llegará cuando tenga que llegar. Cuando Carmen se fue, me quedé parada en la puerta viendo su taxi alejarse, y me di cuenta de algo importante. Yo no estaba sola. Nunca estuve sola. Solo había estado tan enfocada en Nicolás que no había visto a todas las personas que sí me amaban, que sí me valoraban, que sí me cuidaban. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, algo que no hacía desde que era joven. Hoy entendí que no soy solo una madre, soy una hermana, una amiga, una vecina, una mujer con historia, con fuerza, con valor.
Perdí mucho dinero, perdí a mi hijo, pero no me perdí a mí misma. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Cerré el diario. Apagué la luz y me quedé dormida con una sensación extraña, pero reconfortante. La sensación de que finalmente, después de tanto tiempo, estaba en el camino correcto. Un camino sin Nicolás, sin sus promesas, sin sus mentiras. Un camino donde yo era suficiente, donde yo importaba, donde yo merecía paz. Y aunque el camino fuera solitario, era mío. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que no supe nada de Nicolás directamente. Pero el universo tiene formas extrañas de hacerte llegar información, incluso cuando no la buscas. Fue Lupita quien me contó primero. Carola, ayer vi a tu hijo en el mercado. Estaba pidiendo trabajo. Se veía mal, muy mal. No pregunté detalles. No quise saber más. Pero 2 semanas después, Patricia me llamó, la hermana de Fabiola, la que me había advertido. Señora Carola, solo quería que supiera algo. Fabiola y Nicolás se separaron. Ella lo dejó en cuanto se quedaron sin dinero. Ahora está con otro hombre, uno con mucho más dinero que Nicolás. Entiendo. Gracias por decirme. Y hay algo más. Nicolás, él ha estado viviendo en la calle, o al menos en casas de amigos que ya están cansados de mantenerlo. Parece que nadie más le quiere dar dinero. Sentí una punzada, pero no de dolor. Era algo más complejo, una mezcla de tristeza y aceptación. ¿Y Fabiola? Oh, ella está perfectamente bien. Nuevo novio rico, nueva casa. Ya casi ni menciona a Nicolás, como si nunca hubiera existido. Colgamos, y yo me quedé pensando en cómo la vida tiene su propia forma de equilibrar las cosas. Un mes después, Carmen me llamó emocionada. Carola, ¿te acuerdas de ese terreno que papá nos dejó a las 2 en Oaxaca? El que nunca hicimos nada con él. Sí, claro. Acaban de ofrecernos 180,000 pesos por él. Un desarrollador quiere construir ahí. Dividido entre las dos son 90,000 para cada una. Casi me caigo de la silla. ¿90,000 pesos? Sí, ¿no es increíble? Papá nos sigue cuidando desde el cielo. Lloré. Lloré porque era como si mis padres me estuvieran diciendo, tranquila, hija, la vida te va a devolver lo que perdiste. No eran los 400,000 que Nicolás me robó, pero eran suficientes para respirar, para tener un colchón, para sentirme un poco más segura. Firmé los papeles. El dinero llegó a mi cuenta 2 semanas después. Y por primera vez en casi un año, pude dormir sin preocuparme por si me alcanzaría para el mes siguiente. En mayo, justo cuando las jacarandas florecían en mi calle, recibí una visita inesperada. Era Roberto, el tío de Nicolás, mi primo segundo, un hombre bueno que siempre había sido como un hermano para mí. Carola, vengo a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Porque Nicolás vino a verme hace 3 meses. Me pidió dinero. Me contó toda una historia sobre cómo tú lo habías abandonado, cómo eras una madre cruel que lo había dejado en la calle, y yo le creí. Le presté 20,000 pesos. Mi corazón se hundió. Roberto, espera, déjame terminar. Le presté el dinero con la condición de que me lo pagara en 2 meses. Pasaron 3. Nunca pagó. Cuando fui a buscarlo, me enteré de toda la verdad, de cómo te había robado, de cómo te había golpeado, de cómo había gastado tu dinero en lujos con esa mujer. ¿Y ahora? Ahora sé que fui un idiota por creerle, y vine a decirte que nunca más le voy a dar un peso, y que si alguna vez necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí para ti. Me abrazó, y sentí que otra pieza de mi vida volvía a su lugar. La familia que importaba seguía ahí. Los que realmente me querían no me habían abandonado. En julio, mientras tomaba café en la cocina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Señora Posadas? Sí. Soy la doctora Méndez del Hospital General. Tengo a un paciente aquí que la tiene como contacto de emergencia. Nicolás Posadas. Mi sangre se congeló. ¿Qué pasó? Llegó hace 2 días con una infección severa. Neumonía. Estuvo viviendo en la calle y su sistema inmunológico colapsó. Está estable ahora, pero... Señora, él pregunta por usted constantemente. Dice que necesita verla, que necesita pedirle perdón. Cerré los ojos. Respiré profundo. Doctora, agradezco la llamada, pero yo no puedo ir.
Por mi salud mental no puedo. Lo entiendo, señora. Pero si cambia de opinión, aquí está. En el pabellón 3, cama 12. Colgué. Y me quedé sentada ahí, con el café enfriándose en mis manos. Nicolás estaba enfermo. Solo. En un hospital. Pidiendo por mí. Y yo no iba a ir. No porque no me importara, sino porque finalmente había entendido algo que me tomó 60 años aprender. Amar a alguien no significa destruirte por ellos. Amar a alguien no significa permitir que te lastimen una y otra vez. Amar a alguien, a veces, significa dejarlos ir, incluso cuando están sufriendo, incluso cuando te piden ayuda, porque si sigues salvándolos, nunca aprenderán a salvarse a sí mismos. 3 días después, la doctora volvió a llamar. Señora Posadas, solo quería informarle que su hijo fue dado de alta. Un amigo vino por él. Ya no está en el hospital. Gracias por avisarme. Señora, él dejó esto para usted. ¿Qué es? ¿Una carta? ¿Quiere que se la envíe por correo? No, por favor, destrúyala. ¿Está segura? Completamente segura. Porque no necesitaba leer sus disculpas. No necesitaba sus promesas de cambio. No necesitaba nada de él. Ya había cerrado ese capítulo de mi vida. En septiembre, un año después de todo aquello, estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Doña Carola? Me volteé. Era Fabiola, pero no era la Fabiola que recordaba. Esta mujer tenía el cabello despeinado, ojeras profundas, ropa arrugada. Ya no llevaba esas uñas perfectas ni ese perfume caro. Fabiola, necesito hablar con usted. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 2 minutos. Suspiré, pero acepté. Nos sentamos en una banca del mercado. Fabiola habló con voz temblorosa. Quiero que sepa que todo se derrumbó. El hombre con el que me fui me dejó cuando descubrió que tenía deudas. Las tarjetas de crédito que Nicolás y yo usamos para el carro, para la casa, para todo. Ahora me persiguen los cobradores. No tengo trabajo, no tengo casa. Estoy viviendo con mi mamá. Y me cuentas esto porque entendí. Entendí que usted tenía razón, que yo manipulé a Nicolás, que lo usé, y que al final la vida me cobró todo. ¿Y Nicolás? No sé nada de él. Después del hospital, desapareció. Alguien me dijo que se fue a otra ciudad, que está trabajando en lo que puede. Pero no he vuelto a saber de él. Nos quedamos en silencio un momento. Fabiola, no sé qué quieres que te diga. ¿Que te perdono? ¿Que siento lástima por ti? No puedo darte ninguna de esas cosas. No quiero que me perdone. Solo quería que supiera que la vida sí cobra. Y que yo estoy pagando cada peso que les quité. Se levantó y se fue. Y yo me quedé ahí, viendo cómo se alejaba. Alguna vez me llamó loca. Años después vi ese mismo vacío en su mirada mientras estaba sola en aquel mercado. La vida siempre cobra sus deudas. Esa noche escribí en mi diario: hoy vi el karma en acción. Y no sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. Solo sentí una tristeza profunda por todas las vidas rotas. La de Nicolás, la de Fabiola, la mía. Pero también sentí algo más: gratitud. Gratitud porque aunque perdí dinero, no perdí mi esencia. Gratitud porque aunque mi hijo me traicionó, mi hermana me sostuvo. Gratitud porque aunque estuve sola, encontré mi propia compañía. La justicia no llegó porque yo la busqué. Llegó sola, porque la vida tiene sus propias reglas, y al final, todos cosechamos lo que sembramos. Han pasado 2 años desde aquella noche, 2 años desde las bofetadas, desde el grito, desde la policía en mi puerta. Hoy tengo 62 años, vivo tranquila en mi casa. Carmen viene a visitarme cada 3 meses. Lupita y yo tomamos café todas las tardes. Cuido mi jardín. Leo libros que había olvidado que me gustaban. Camino por el parque los domingos. No soy rica, pero tampoco estoy en la miseria. Los 90,000 pesos de la herencia del terreno, sumados a lo poco que me quedó, me han permitido vivir con dignidad. Con cuidado, sí, pero con paz. ¿Y Nicolás? No sé dónde está. A veces escucho rumores, que está en Puebla, que trabaja en una fábrica, que vive solo en un cuarto rentado, que nunca volvió a casarse. No he vuelto a verlo, no he vuelto a hablar con él. Y aunque suene duro, ya no lo extraño como antes. Extraño al niño que fue,
Pero ese niño se fue hace mucho tiempo. A veces me pregunto si fui demasiado dura, si debí darle otra oportunidad, si debí ir al hospital cuando me llamaron. Pero luego recuerdo las 5 bofetadas. Recuerdo el grito: «Saquen a esta vieja asquerosa de aquí». Recuerdo a Fabiola aplaudiendo. Y entiendo que no fui dura. Fui justa conmigo misma. Aprendí algo en estos 2 años, que el amor de madre no significa sacrificarse hasta desaparecer, que poner límites no es desamor, que a veces la mayor lección que puedes dar a un hijo es dejar que enfrente las consecuencias de sus propios actos. Nicolás tomó decisiones, malas decisiones, y yo no podía seguir salvándolo de ellas, porque cada vez que lo salvaba le enseñaba que no había consecuencias, que siempre habría alguien que pagara por sus errores, y yo ya no podía ser esa persona. Esta mañana, mientras regaba las plantas, encontré una fotografía vieja que se había caído detrás del librero. Era de Nicolás a los 10 años, con su primer trofeo de fútbol. Sonreía con esa alegría pura que tienen los niños cuando logran algo por primera vez. La miré durante un rato largo, y en lugar de llorar, sonreí, porque ese niño existió, y yo lo amé con todo mi corazón. Y nada de lo que pasó después puede quitarme esos años. Guardé la fotografía en mi álbum, no escondida, no olvidada, simplemente en su lugar. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi historia le enseña a alguien que el amor también requiere dignidad, habré cumplido mi propósito al contarla. Porque las madres no somos santas, somos mujeres, mujeres que merecen respeto, que merecen paz, que merecen vivir sin culpa. Y si eso significa alejarnos de quien nos lastima, incluso si es nuestro propio hijo, entonces que así sea. La maternidad no es un martirio, es un acto de amor, pero el amor empieza por uno mismo, y yo finalmente aprendí a amarme. Hoy, mientras el sol se pone sobre mi pequeño jardín, me siento en mi silla favorita con una taza de té. Miro las flores que planté, las que crecieron a pesar de todo, como yo, y me digo a mí misma lo que necesité escuchar hace tanto tiempo. Carola, lo hiciste bien, hiciste lo mejor que pudiste, y eso es suficiente. Tú eres suficiente. El viento mueve las hojas del árbol de jacarandas, y en ese susurro escucho la voz de mi madre, que murió hace 20 años, pero que nunca me ha abandonado. Hija, la vida es sabia. Siempre encuentra la forma de poner las cosas en su lugar. Tú solo sigue adelante, con la frente en alto, con el corazón en paz. Y eso es lo que hago, seguir adelante, no con rencor, no con venganza, simplemente con la certeza de que merecía algo mejor, y que ese algo mejor, al final, fui yo misma. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.